Buenas tardes, tengan todos ustedes, ciudadana presidenta del TCJ, magistrados que la acompañan, ciudadano presidente de la Defensa Pública, demás autoridades que lo acompañan, diputados, autoridades civiles de esta importante parroquia. Hemos coordinado esta actividad de forma, vamos a decir así, simbólica. Se predeterminó que fuese un día especial para la democracia venezolana, para la revolución venezolana, para el Estado social de justicia y derecho de Venezuela, como es el 11 de abril. Un día, si lo recordamos colectivamente, fatídico para nuestro pueblo, para la nación, para la esperanza popular en el continente, puesto que el enemigo de siempre, el mismo de ahora, logró su objetivo en ese momento, ese día. Afortunadamente fue por pocas horas, pero terribles, nefastas para nuestro pueblo, incluso con saldo de muertos, de heridos, aproximadamente una docena de fallecidos, con el uso de francotiradores que fueron usados para colocarlos en hoteles como en la Ausonia, lo recuerdo, el Edén, para disparar a quemarropa y matar de forma indistinta a personas que eran afectas a la revolución bolivariana o desafectas a ella. Un número similar de heridos y toda la puesta en escena que la pudimos ver de forma bufa cuando, antes de haber sido derrocado por los traidores que en aquel momento conformaban el Estado Mayor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el presidente Hugo Chávez, antes de él ser derrocado, ya había aparecido un video donde el jefe, almirante traidor de la Asonada en aquel momento, leía muy nervioso un papel, una hoja, dando el parte de ese hecho fatídico. Incluso decía que ellos estaban haciendo esa, vamos a decir así, asonada, porque había ocurrido una cadena de muertos y fallecidos, cuando todavía eso no había pasado. O sea, el plan era ocasionar ese saldo de muertos para luego excusarse en ello y dar el golpe de Estado. Inclusive, eso lo confesó posteriormente en una conferencia que fue borrada, pero quedó la copia, quien fuese en aquel momento corresponsal de la cadena internacional de noticias CNN. Increíble todo eso, ¿no? Pero terrible, porque a partir de allí estábamos, entre otros parlamentarios, Desiree Santos Amaral, la recuerdo, Cilia Flores, juntos en una oficina de prensa del Parlamento, porque iba a haber ese día jueves 11 de abril, hoy es jueves también, 11 de abril, una sesión del Parlamento, que obviamente se truncó porque durante toda la mañana se dieron manifestaciones de calle que llegaron al centro de Caracas con toda esta oleada de muertos, donde incluso recuerdo claramente que, estando nosotros ahí en el Parlamento, cae muerto un fotógrafo muy conocido, muy querido por todos, Tortosa, que elaboraba, si mal no recuerdo, para el diario 2001, para el bloque de armas. Ya a partir de ahí todo se hizo satánico, demoníaco, sumamente fascista, la oleada, la locura del fascismo a través de las
incipientes redes de la época, las cadenas de telefónica, existía ya el Facebook, existían los correos electrónicos, estamos hablando de hace 22 años, las radios, las televisoras como Globovisión de la época, ya daban todo esto por no solo derrocado, sino incitaban a la cacería de brujas que luego comenzó a darse en una secuencia el 12 de abril, que es cuando ellos ven consumado ese golpe fascista con la detención en la madrugada del 12 de abril del presidente de la República, Hugo Chávez, a quien amenazaban incluso con bombardear el Palacio de Miraflores e iniciar una cadena de matanza serial si no se entregaba. Efectivamente lo detienen. Chávez fue un presidente preso. Quiero dar una anécdota de esos días. Yo me encontraba con en aquel entonces diputado Nicolás Maduro y su esposa, también diputada Cilia Flores, hoy presidente de la República y primera combatiente. Nos encontrábamos en un lugar a resguardo. Luego que, siendo aproximadamente las 12 de la medianoche, 11 y pico, del 11 de abril, todavía no estaba la noticia de que Hugo Chávez había sido derrocado, pero la puesta en escena estaba en marcha, ¿no? A nivel de medios internacionales y de la traición del alto mando. Y yo estaba en el Palacio de Miraflores, había una tarima dispuesta al lado del Palacio de Miraflores convocando a resistir, y el presidente Nicolás, Cilia y el diputado Pedro Carreño estaban en una camioneta de seguridad y me informaron que ya el gobierno a esa hora estaba técnicamente caído. Estoy hablando de las 11 de la noche del 11 de abril, y que iba a desencadenarse, como en efecto ocurrió, una ola represiva jamás vista. Estuvimos en al menos 2 casas de seguridad. En la primera que estuvimos logramos conversar con el ciudadano presidente Hugo Chávez, que nos convocó y nos orientó a que no tomásemos ninguna acción, digamos, inconsulta, que pudiera convertirse más bien en una violación, un atentado a nuestra integridad física, que por ahora él iba detenido a un lugar que desconocía. Luego pudimos ver nosotros en la televisora que era si mal no me equivoco, inicialmente la sede de la Policía Militar en Fuerte Tiuna. Ya lo demás ustedes lo conocen. Se desata una ola represiva en todo el país, con saldo de muertos, heridos, detenidos. Se censura los medios de comunicación. Ellos que hablan de dictadura propiciaron todo eso. Pero recordemos algo, previo a ese 11 de abril, el 10 de abril, hubo una cadena televisiva donde aparecían como vocero dando la declaración Julio Borges, al lado de él Leopoldo López, Gerardo Blay, Carlos Ocariz, literalmente leyendo el decreto del Carmonazo. Pero estoy hablando del 10 de abril. Ellos ya sabían, y era el brazo político fascista de la extrema derecha para ese golpe criminal. Posteriormente, ese mismo 12, en horas de la tarde, se dio la acción más, yo diría, teatralmente hablando, no sé cómo calificarla, porque bufa se queda corta, payasesca, teatral, se queda corta, de la autoproclamación, sin que nadie hubiese votado por él, de Carmona Estanga, que era el colocado por los Estados Unidos de América como el dictador de turno.
ellos que hablan de democracia impusieron a Carmona Estanga, que representaba los intereses más nefastos de las oligarquías del continente y de Venezuela. Ese acto lo hicieron en el propio Palacio de Miraflores, donde previamente sacaron el cuadro de Simón Bolívar. Y si me permiten, a partir de ahí fue el principio del fin, ¿no? Cuando soy detenido, se me dice que iba a hablar con el presidente. Yo pregunto, ¿cuál presidente? Con Hugo Chávez. Y estoy hablando del mediodía del 12 de abril. Y los funcionarios de la DICIT de la época me dicen, no, con Carmona Estanga. O sea, ya ellos sabían que ese criminal iba a ser el dictador. Y luego de estar en varios lugares, la policía municipal de Latillo, me llevan a la sede de la DICIT, que quedaba en donde ahora está, en el Helicoide, si mal no me equivoco, a la Dirección de Investigaciones, y ahí ellos ya habían filmado nuestra detención para calificarla como un trofeo, que estaban cayendo todos los chavistas, que no se sabía en ese momento cuántos más estaban siendo detenidos. O sea, no era que televisaron eso para decir que era una violación de derechos humanos, todo lo contrario, como que si eso fuese lo máximo, lo mejor. Estaban cayendo todas las figuras, decían ellos, estelares, protagónicas del gobierno de Chávez. Pero si me permiten, eso se le revirtió, porque primero sale esa, vamos a decir, cadena de nuestra detención, primero. Luego sale Carmona. Yo recuerdo la secuencia. Yo primero estaba en la Dirección de Investigaciones de la DICIT y pude ver en RCTV las imágenes de mi detención, llamándome con los peores calificativos, asesino, golpeándome. En la patrulla no se filmó lo que ellos me hicieron, me dieron lo que llaman 2 culatazos en la costilla falsa, caigo en la camioneta, todo por reclamarle que a dónde me llevaban. Y ahí en el piso me patearon, me hicieron incluso vomitar agua porque yo no había comido hasta esa hora. Y me decían que si seguía gritando me iban a dar un tiro. Obviamente era para amedrentarme, para que no, me imagino, no hablara, pero apenas pude hacerlo, lo hice frente a unas cámaras de televisión que estaban ahí, que la filmaron, repito, para degradarme, para decir que estaba siendo castigado por la justicia. Pero lo que quería decir, que todo eso se le revirtió, al igual que la locución de Carmona. Todo cambió a partir de ese momento. A mí me trasladan de la Dirección de Investigaciones a la sede a la oficina del director, para que yo viese ellos ya sabían, la puesta en escena de Carmona, cuando empiezan a disolver todos los poderes. O sea, disolvieron todos los poderes. Eso fue un golpe de Estado. El primer laissez-faire que se da en América Latina fue ese. Antes de que le dieron a Dilma, antes que le dieron a Lugo en Paraguay, antes del que le dieron a Zelaya en Honduras, etcétera, etcétera. Al de Evo Morales en Bolivia. Y entonces me dice el director de investigaciones, bueno, ya usted no es más diputado. Y me trasladan a unos calabozos. O sea, no me encierran en los calabozos, pero me colocan en unos asientos de cemento, viendo yo el área de los calabozos, donde Lina Ron, por cierto, estaba allí detenida por unos incidentes violentos que habían ocurrido en la UCB. Y empieza a gritar y me dice, Tare, mira, estoy aquí detenida, Lina Ron. Y yo le digo, bueno, yo también estoy detenido. O sea, estamos iguales. Increíble, ¿no? Uno narra esto y parece algo surrealista, como que una película terrible, porque lo era. Sin embargo, la locución de Carmona lo que hizo fue, como secuencia, exaltar el espíritu cívico-militar de nuestro pueblo, el espíritu bolivariano,
el espíritu rebelde. Y ahí vino la contraofensiva de la unidad cívico-militar que derrotó a esa dictadura. Apenas sale Carmona hablando ese pajero ahí de que él era el presidente, etcétera, el pueblo salió a la calle a hacer lo que le tocó hacer con la Fuerza Armada Bolivariana, que en un tiempo récord, si nos ponemos a ver, a partir de ese 12 de abril y todo el 13 de abril, logró revertir completamente la situación. Y lograron lo que parecía una hazaña, un milagro, un imposible. Regresar a Hugo Chávez, que tuvo un periplo con intento de magnicidio entre la policía militar, Turiamo y La Orchila. Calculen lo que hubiera pasado si cometen ese acto criminal. Se desata en Venezuela una guerra civil, porque se supo que uno de sus custodios tuvo la orden de matar al presidente Chávez, pero afortunadamente él no la cumplió. Y entonces vinieron las negociaciones para que Chávez supuestamente diese una locución reconociendo a Carmona y todo eso, y más bien vino lo contrario, la carta de Hugo Chávez diciendo que él no había renunciado y que era un presidente preso. Todo eso desencadenó lo que luego vimos en la madrugada del 14 de abril. Hugo Chávez nuevamente en Miraflores con el cuadro de Bolívar atrás de la mesa donde él se dirigió al país. Y yo diría que esa victoria le dio a América Latina una nueva oleada de rebelión tan importante que permitió el logro imposible para ese momento. Por eso es una deuda que le tienen los pueblos a Venezuela de América Latina, la victoria de Lula en Brasil. Se desencadenó como por arte de magia posteriormente las victorias populares de los movimientos sociales con presidentes de izquierda en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en Perú posteriormente. Incluso gobiernos moderados cercanos a lo que era el lineamiento de unidad bolivariana de Chávez se dieron en Panamá. Pudimos neutralizar a Uribe en Colombia. Uribe no era la sombra en aquel momento de lo que luego, estando Chávez vivo y todos estos movimientos en ascenso, a lo que posteriormente era su propia entidad criminal. Y todo eso se le debe a esa victoria cívico-militar del 12, 13, 14 de abril. Qué buen día para estar entonces todos nosotros acá, compartiendo con nuestro pueblo, las altas autoridades del sistema de justicia, atendiendo a nuestra gente, en una acción que reivindica lo que la constituyente y nosotros como constituyentes propusimos en el título 3, que habla de los derechos humanos y las garantías constitucionales, porque allí, recordemos, están previstos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales e indígenas en un solo título. Es la única constitución en el mundo que así lo tiene y que desde el preámbulo hasta sus disposiciones finales, de manera transversal, tiene el tema de los derechos humanos como máxima bandera. Así que nadie en América Latina, y menos Noboa, el asesino de Noboa, que logró una de las cosas más nefastas de las últimas décadas en el mundo, violar no solamente el territorio de un país, allanando la embajada de México en Ecuador para detener al vicepresidente Glass y golpear a mansalva al embajador de México en Ecuador, sino pasar a la historia como los esbirros que verdaderamente son quienes acusan a Venezuela con los peores calificativos. Ahí yo no he visto al mugre que en mala hora alias el Pepe lo propuso para ser
presidente de la OEA, decir nada. Yo no he visto decir nada. Y si sale mañana a decir algo, créanme que será un aguaje, porque lo que pasó allí es un acto del neofascismo más brutal que pudimos ver en Venezuela cuando Capriloco saltó una baranda y con una escalera y se iba cayendo, temblando la embajada de Cuba, y todo el fascismo allí lanzando piedras a la embajada de Cuba. Ocurrió primero en Venezuela en medio de ese golpe de Estado fascista, pero este señor Noboa, que se le da el presidente y que quiere imitar al otro fascistoide Bukele en El Salvador, lo presenta como un hecho heroico. ¿Ustedes creen que eso es heroico? Que 100 hombres armados con fusiles entren a golpear a una persona como Glass, que fue vicepresidente de Ecuador, y golpea a mansalva también al embajador y se lo lleven. Es un acto de cobardía, porque así son los cobardes. Después que son llevados a la justicia, ellos no son Mandela, que aguantó 30 años en las mazmorras, en las catacumbas más inhóspitas de Sudáfrica, o no son Yasser Arafat, que estuvo en los sótanos de una vivienda allá en Palestina, en Cisjordania y Gaza, durante años, aguantando los bombardeos y la represión, hasta que lo envenenaron y lo mataron, y le dieron la oportunidad de que muriese en Francia. Esas cosas hay que recordarlas. ¿Por qué? Y si me permiten esto, porque ¿qué ha pasado luego del 11, 12, 13, 14 de abril? Luego vino el paro petrolero que le causó pérdida a la nación de 30.000 millones de dólares. Casi nadie habla de eso, del paro petrolero que ellos causaron, del daño que le causaron a la economía. Las guarimbas del 2003, el intento de golpe institucional del 2004. Luego Chávez gana el referéndum del 2004, se vienen las elecciones de gobernadores, donde en lo personal fui electo gobernador del estado de Anzoátegui y recuperamos literalmente todas las gobernaciones que estaban en manos del fascismo en aquella época, y se dio un momento de estabilidad que ellos quebraron luego de la muerte lamentable del presidente Chávez en marzo del año 2013. Lo que vivimos posteriormente, ¿qué ha sido? Intento de guerra civil en el 2014. Se recrudeció a la máxima potencia luego en el 2017. Todos esos muertos y heridos tienen nombre y apellido. Los mismos fascistas de la extrema derecha que hoy claman por democracia. Ellos fueron los autores intelectuales porque firmaron un programa fascista llamado La Salida. Una de las inhabilitadas firmó también el decreto de Carmona. ¿Qué demócrata puede ser esa persona si firmó el Carmonazo? Y luego el programa La Salida con Borges y Leopoldo López, que significó ¿qué era la salida? La salida del gobierno legítimamente constituido por la vía de las armas, por la vía de la violencia callejera. Ese es el único plan de ellos. Y luego posteriormente cosas realmente inenarrables. El intento de atentado de magnicidio con drones el 4 de agosto del año 2018. Me tocó estar allí en esa tarima. El objetivo era matar al jefe de Estado Nicolás Maduro. Era impresionante, para mí fue impresionante ver esas torres que están allí. O sea, a una corta distancia, esas torres de luz. Allí estalló uno de los drones y dejó herido a decenas de soldados. En el momento pensábamos que era como un fuego artificial, hasta que vimos los heridos y la situación de terror que se vivió, porque se supo ya posteriormente, de forma inmediata, que otro dron no pudo cometer el objetivo. Eran dos drones
que iban a chocar contra la tarima presidencial. Imagínense, ahí estaba todo el alto mando político, civil y militar de la nación. Unas 100 personas aproximadamente. Los jefes de los poderes públicos encabezados por el presidente Nicolás Maduro, más todo el alto mando militar, los jefes de zona, de redes, estábamos allí en ese momento. Y eso fue planificado ¿dónde y por quién? Los mismos que hicieron el golpe del 11 de abril, con el apoyo de los Estados Unidos de América. Eso está comprobado, porque varios de los prófugos están en los Estados Unidos y no nos lo han entregado. Hay 50, creo aproximadamente, detenidos de esa acción brutal de intento de magnicidio con drones. Y luego vino otra, la de abril del 2019. Allá habían armas, granadas. Creían que porque López se había fugado de su casa, tenía arresto domiciliario y apareció con el innombrable usurpador del poder que ellos colocaron, que iba a aparecer, decían ellos calculaban que iban a ser de 100.000 a 300.000 personas, iban a plenar las avenidas de Venezuela. No le fue nadie. Y finalmente se da yo diría a partir de una tercera fase del plan que le falló con el Cucutazo, el intento de ocupación, invasión militar por la vía de la frontera. Buscaron dialogar, negociar. Ha sido terrible todos estos años, ¿no? Yo digo que esos son secuelas de ese 11 de abril, en mi opinión, mi percepción. O sea, el 11 de abril para ellos nunca va a terminar, porque ese plan siempre lo van a tener en la mente. Un golpe de Estado, una vía violenta para derrocar un gobierno legítimamente constituido, que ha tenido todos estos episodios, cada uno más brutal que otro. Posteriormente, cuando pensábamos que en cuarentena todos iban a estar al menos en un estado diríamos de tregua, lanzaron la operación Gedeón, comprobado con participación de ex funcionarios militares de los Estados Unidos de América, convictos y confesos la gran mayoría, quienes delataron. Apareció el contrato de Grudó, tercerizar con una agencia mercenaria el asesinato de las máximas autoridades del país. ¿Y ustedes creen que eso terminó allí? No. Recrudeció en el 2023. 4 tramas develadas en el 2023, más las 5 del 2024. 9 tramas que hemos comunicado, cada una con la misma intención: magnicidio, asalto de cuarteles, locura, desencadenar un caos. Y yo tengo que decirlo con toda responsabilidad, dentro de ese plan aparecen estos monstruos corruptos de alma y de mente y de todo, detenidos el día de ayer, el 9 de abril, el día de anteayer, en horas del mediodía. Y puedo decir, media hora antes de yo aparecer en la locución, fueron detenidos por los pajuatos que dicen no, que eso fue hace un año, por Dios. Primero decía que estaba en Dubái, que estaba no sé dónde, que estaba en un exilio en una isla. Ahora dicen que el video fue hace un año. Al principio quedaron tan desconcertados que dijeron todo ese poco de estupideces. Obviamente ya saben y conocen y reconocen que la detención se dio, como en efecto estoy informando, ese 9 de abril, media hora o 40 minutos antes de aparecer nosotros en la rueda de prensa informándole al país y a la comunidad internacional de esos eventos tan importantes como la detención de quien fuera presidente y ministro de petróleo, de un empresario de maletín que le legitimaba capitales y de otro exministro que formaba parte de esa trama.
todo ello forma una misma acción: buscar debilitar el Estado de Derecho. Estos corruptos pretendieron implosionar la economía, lo intentaron y afortunadamente fueron descubiertos en el año 2022. Ellos comenzaron su plan en el 2021. En el 2022 tuvimos la señal de lo que estaba pasando y detuvimos a una de las cómplices de toda esta trama de PDVSA Cripto, quien nos dio las señales para comenzar la investigación que tuvo su primera fase en marzo del año 2024, con 54 detenidos y 14 órdenes de aprehensión. Y el móvil ya lo sabemos porque quienes delataron lo informaron de manera clara. Era utilizar el sistema financiero digital para acabar, literalmente acabar con la economía venezolana, volando a pedazos la moneda, el bolívar, disparando el dólar paralelo, creando escasez, destruyendo todo lo que era el estado de bienestar que íbamos progresivamente logrando con el aumento de sueldo, de bonos, etcétera. Acabar con el sistema de salud que estábamos recuperando a pesar de las sanciones. Yo lo dije ayer, calculen lo que implica casi 1000 sanciones unilaterales al lado de este plan, los dos unidos marchando contra el pueblo de Venezuela. Por esto es que yo he dicho que estos son traidores a la patria y no me cabe la menor duda que tienen conexión con los Estados Unidos de América. Porque explíquenme también algo, ¿cómo ellos en Estados Unidos supieron de la detención? Media hora después de haber ocurrido la misma, antes de yo anunciarla, porque tienen esas conexiones y así tienen que ser tratados como traidores a la patria. Así que las nuevas acciones que el enemigo pretenda hacer contra el pueblo de Venezuela, créanme que tendrá no solamente la unidad cívico-militar del pueblo y la Fuerza Armada en la calle. Yo lo digo con orgullo y con mucha seriedad. Tendrá también al sistema de justicia unido para castigar con la máxima pena a estos traidores que no merecen sino cárcel, que no merecen sino ser expuestos como en efecto han sido ante la comunidad nacional e internacional como las verdaderas alimañas que se infiltraron en el Estado venezolano para ocasionar los daños al país. Pero hemos vencido y seguiremos venciendo. Muchas gracias.